Veamos entonces en el anterior audio cómo ya estaba ocurriendo esa dominación, estaba avanzando hacia Roma, que ya se tenía desde hace tiempo en Oriente, sobre todo por la influencia del Islam, como dice Kenan Manning, de esa superstición maometana, y del lado de Occidente, de parte de los protestantes. Es decir, donde quitaron en iglesias que eran iglesias cristianas, iglesias católicas, iglesias donde tenían el culto eucarístico, donde el sacrificio eucarístico se realizaba sobre el altar, pues fue quitado el altar y vino la desolación. Por eso se preguntaba, ¿no?, ¿qué puede responder más literalmente a la abominación que produce desolación que la herejía que quita la presencia del Dios vivo del altar? Él decía, si usted quisiera comprender esta profecía de desolación, entre en una iglesia que alguna vez fue católica, que era lo que decía yo en el anterior, ¿no? Lo que conté en el audio anterior de mi experiencia fue en Delft, en Holanda, donde se veía, se notaba una desolación. La palabra es perfecta. Ahí no estaba el sacrificio, no estaba el Señor. Y se pregunta él, claro, donde ahora no hay signo de vida, está vacía, está desatendida, sin altar, sin sagrario, sin la presencia de Jesús. Y eso que ya pasó en el este y en el oeste, se está extendiendo, observaba Manning, repito siempre, en el siglo XIX, a través del centro de la unidad católica, es decir, a Roma. El espíritu protestante de Inglaterra y el espíritu cismático aún en países católicos de nombre, tal espíritu cismáticos eran católicos de nombre, es lo que ahora está surgiendo en el gran movimiento anticatólico en Italia, en ese momento. Y recuerdo que era la época de los carbonarios, de las sectas masónicas, de todos estos que eran fuertemente anticatólicos, anticlericales, pero sobre todo anticatólicos. El verdadero motivo es, decía Manning, la hostilidad hacia la Santa Sede, hacia el Papa, ¿no? Y así llegamos, dice él, a la tercer marca, es decir, a la tercera señal, siempre hablando de la profecía de Daniel, que es el derrocamiento del príncipe de fuerza. Es decir, la autoridad divina de la Iglesia, y especialmente de aquel en cuya persona está encarnado, digamos, es el vicario de Cristo, claro. Dios lo invistió con soberanía y le dio un hogar y un patrimonio en la tierra. El mundo, decía él, está en armas para deponerlo y no dejarle un lugar donde reposar su cabeza. Así pasaba con los papas, ¿no?, del siglo XIX. Fueron tremendamente atacados. Roma y los estados romanos son la herencia de la encarnación. El mundo está decidido a expulsar la encarnación de la tierra. Es decir, cuando habla de la encarnación, habla de Cristo, y en este caso del representante de Cristo en la tierra. Y se quiere aplastarlo. Esta es una verdadera interpretación del movimiento anticatólico en Italia y en Inglaterra. Tole unc de terra, así quitarlo a este de la tierra, ¿no? La desentronización del vicario de Cristo es la desentronización de la jerarquía de la Iglesia Universal y la repulsa pública de la presencia y del reino de Jesús. Entonces, dice él, ahora, dice, me veo obligado de entrar de algún modo en el futuro, pero, dice, lo haré confinándome a trazar algunas líneas.
la directa tendencia de todos los movimientos que ahora vemos es claramente esta, decía. Estamos hablando para su tiempo, ¿no? El derrocamiento del culto católico en todo el mundo. Sí, es ahí donde empieza. Está en la etapa incipiente. Y vemos, dice ya, que los gobiernos de Europa excluyen la religión de sus actos públicos. Hoy son todos, ya más que laicos, laicistas. Los poderes civiles desacralizados, gobiernos sin religión, y si el gobierno está sin religión, entonces la educación debe ser necesariamente sin religión. Ahí está la educación laica, totalmente laica, donde se excluye la religión. Y decía él, lo vemos ya en Alemania y en Francia, y una y otra vez se ha intentado en Inglaterra. Pese a todo, Inglaterra no, aunque claro, era la religión anglicana, pero al final Cristo está ahí, no de alguna forma. El resultado, dice, no puede ser otro que el restablecimiento de la nueva sociedad natural. Nueva y mera sociedad natural. O sea, el gobierno y los poderes del mundo, que por un tiempo estuvieron sujetos por la Iglesia de Dios a creer en la cristiandad, a obedecer la ley de Dios y en la unidad de la Iglesia, y que ahora, habiéndose vuelto contra ella, habiéndose esos poderes desacralizados, han recaído en su estado natural. Es decir, ha sido despojada la sociedad de la sobrenaturalidad, del poder de Dios, del poder divino, de la voluntad de Dios, y entonces lo único que queda es la mera voluntad humana, voluntad que cambia, voluntad que no tiene un punto firme donde establecerse, y que, claro, después degenera lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, es de nuevo lo de la sociedad del hombre que se opone a la sociedad de Dios, o sea, a la sociedad natural, oponiéndose a la sociedad de orden sobrenatural, o regida por un orden sobrenatural. Y ahí están las consecuencias de aquellos polvos, estos lodos. Y el profeta Daniel, en el capítulo 12, dice que en el tiempo final muchos serán limpiados, blanqueados y purificados. Los malvados seguirán en su maldad, sin que ninguno lo entienda. Los maestros comprenderán. Es decir, muchos que han conocido la fe la abandonarán por la apostasía. Y después dice algunos, bueno, dice después, no, lo dice antes, en el capítulo 11, en lo anterior era de 12:10, capítulo 12, versículo 10, y en el capítulo 11, versículo 39, creo que es, dice, algunos de los sabios caerán. Es decir, caerán de su fidelidad, dejarán de ser fieles a Dios. Ahora, ¿cómo ocurrirá esto? Y aquí se responde lo que estamos viendo, ¿no? Esto se ve. ¿Por qué se apostata? ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué altos prelados no hablan? ¿Por qué están todos callados? Ante aberraciones, pero aberraciones cada vez más grandes, donde se van redoblando las cosas que se están haciendo. Y nadie habla. ¿Y por qué no? Bueno, dice, es lo que está ocurriendo en parte por miedo, en parte por decepción, en parte por cobardía, parcialmente porque no pueden sostener la verdad impopular frente a la falsedad popular. Es igual que ahora. Es decir, la falsedad es la popular, el error, la mentira, todo eso. Y cuando uno dice la verdad, es impopular. Entonces, hay miedo de defender la verdad. Dice también, en parte, porque la desdeñosa
y anuladora opinión pública, en países como Inglaterra y Francia en ese momento, tanto somete y atemoriza a los católicos que éstos no declaran sus principios y finalmente no se atreven a sostenerlos. De nuevo, es lo mismo. Nadie quiere ir contra la corriente. Es una marea de apostasía, de una opinión pública totalmente manipulada, absolutamente manipulada, lo que ahora se llama políticamente correcto. Entonces no se puede decir nada que vaya en contra, que justamente lo que va en contra es la verdad. Y entonces es tapado uno por esa mentira y al final nadie se atreve, nadie dice nada y el mal avanza. Y al final, ¿qué pasa? También dice, se vuelven admiradores y cultores de la prosperidad material de los países protestantes. Esto también fue otra de las características. Pero bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.